nace de un pueblo de tierra y amor. Tallan que tallan sus manos entre los mates cebados, un simple quebracho que espera ser Dios. ¡Qué dichoso árbol! Él es curita de un pueblo derramando amor. Él es sotana, él es viento, él es bandera de encuentro que juntos flamean hacia el Redentor. ¡Qué amigo que tengo! Camina zapato de encuentro con la cruz que ilumina tu pecho. San Francisco, solano en tu cuerpo, violinero viejo. Camina llamando a María, pa' que teja tu santa armonía, que en tus rezos tú sigas creciendo, hombre del silencio. Disculpen a todos los que están también escuchando. Ahora sí, vamos a hacer la presentación del doctor Francisco de Igarzábal, que nos va a hablar de un tema sumamente importante, ¿no? Hemos tenido muchos problemas esta mañana, pero ya estamos bien. El problema, el gran tema de la Edad Media, que se la ve tan oscura, que nos han presentado, no que se la ve, sino que la han hecho ver a la gente, a los estudiantes, a los jóvenes, a los grandes, como una edad oscura, tremendamente salvaje. Y exactamente ahora vamos a ver que, bueno, ¿qué nos va a decir el doctor Francisco de Igarzábal? Que un poco lo voy a presentar en nuestro programa Por Fin Zapato de Encuentro, que se transmite por FM Creación 97.7 La Plata, Radio Morenita del Valle 104.5 MHz de Concepción del Tucumán, Radio Murialdo AM 1290 y FM 90.5 de Concepción del Tucumán, Radio Murialdo, perdón, de Mendoza, también FM y AM, y también Radio Latina. Bueno, comentaba que el doctor Francisco de Igarzábal nos va a hablar de este título, ¿no?, tan importante, que es la civilización greco-romana, cimiento terrenal de la cristiandad medieval. Siempre conocida la cristiandad medieval como algo para muchos oscuro y hasta salvaje. Y nada, bueno, ahora vamos a ver, que el doctor nos diga qué es el medioevo y por qué el medioevo se afirma en la cultura greco-romana y cuáles son los aportes que hizo. Bueno, el doctor, vuelvo a presentarlo, Francisco de Igarzábal, es casado hace 31 años, padre de 8 hijos, un sacerdote y dos seminaristas, una hermana también novicia. Bueno, el doctor es abogado, funcionario judicial desde hace 30 años, desde hace 20 años también ejerciendo en el fuero de familia como secretario de juzgado. Docente durante 10 años en diversas materias de abogacía en la UBA y en la UCA de Salta, y desde hace 4 años en el profesorado de Historia de San Bernardo de Claraval. Ahora sí, lo ponemos para que por fin podamos escucharlo y que nos hable un poco de esto. Pero antes, bueno, lo saludamos en primer lugar. Bueno. Francisco, ¿cómo andas? Bien, gracias, padre. Bien. Ay, Dios mío. Hemos pasado muchos apuros, pero bueno, por fin ahora que estamos.
Nosotros ya hablamos largamente ya, padre. Estábamos conversando mientras se acomodaban las cosas. Lidia, ¿cómo le va, Lidia? Bien. Y mi amigo Diego, ¿cómo anda? Esta noche se ve en YouTube. Bien, padre. Bueno, ahora sí. Bueno, esperamos que nos hable un poco, Diego. Diego y Lidia, al doctor, lo escuchamos al doctor Francisco, porque es un tema muy apasionante, ¿no? La base de todo, de toda la religión católica, ¿no? Se puede decir. Sí, 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 en el plano terreno, ¿no? Como digamos, eso es importante que nos quede claro, porque el único cimiento, obviamente, de la cristiandad medieval es el mismo Cristo. Y claro, vamos a verlo desde el punto de vista terrenal, como Dios se ha valido de instrumentos defectuosos, de naciones, de personas, para ir canalizando el plan de salvación. Y yo quería dar un breve contexto, ¿no? Entender a la historia como una realidad lineal que tiene un comienzo y que tiene un fin. Comienza con la creación del mismo Dios y el fin es el mismo Dios. Entonces, bajo ese contexto, vamos a tratar de entender cómo el mundo antiguo ha constituido, por obra de Dios, ¿no? También, porque así lo quiso, un instrumento positivamente querido por Dios, ¿no? No es como un mal tolerado, sino que realmente fue algo que Dios puso como cimiento de lo que después iba a ser la cristiandad medieval. Por lo pronto sabemos todos que Dios se ha valido de un pueblo elegido, ¿no? El pueblo judío, pueblo hebreo, elegido para ese fin, para preparar dentro de ese plan de redención la venida de nuestro Señor, la encarnación del Verbo, mosaica, para predisponer a la humanidad a la ley nueva que se iba a promulgar con el mismo Cristo. Entonces, la providencia se valió del pueblo judío, pero también se ha valido de otros pueblos de la antigüedad. Y ese es el caso de la civilización grecorromana, que fue de gran importancia como cimiento en lo terrenal siempre para esa instauración del reino de Cristo. Algo análogo podemos ver en la genealogía de nuestro Señor, como nos la relatan los evangelistas, ¿no? Aparecen personajes paganos. Así, por ejemplo, Salomón era hijo de la mujer del hitita, de un general del rey David, y eran de origen ajeno al pueblo hebreo. El mismo Salomón se casa con una mujer que era de origen amonita, que se llamaba Naamá, y de quien nace Roboam, es decir, todos antepasados de nuestro Señor. O sea que Dios, vemos acá claramente cómo se vale de pueblos paganos que no son miembros del pueblo elegido, personajes que no son del pueblo elegido, para llevar a cabo su plan de redención. Entonces, en esa infinita sabiduría van constituyendo eslabones de una cadena, ¿no?, muy, muy larga de sucesos que forman parte de ese plan de salvación. Y veremos interactuar a distintas naciones, a veces mal llamadas paganas, ¿no? Tenían su religión, paganos en el sentido así genérico. Tenían sus religiones, no eran burdas idolatrías, sino que tenían confusas nociones de Dios. Y bueno, tal es el caso de la civilización greco-romana, que mencionamos, yo trato de mencionar siempre greco-romana, porque van de la mano, porque se fusionan a partir de distintas perspectivas de cada una, pero complementarias. Entonces, vamos a ir desgranando esta idea. Me gustaría, digamos, primero darle el concepto de universo y orden que los griegos tenían. Ese concepto de cosmos. Cosmos es una palabra griega que significa así armonía. Entonces, dentro de ese orden universal, tenemos que los griegos veían la realidad como un conjunto ordenado. Ellos tenían una visión inmanente de esa realidad, porque a Dios lo metían dentro de esta realidad mundana. Entonces, desde ese punto de vista, digamos, hacen un aporte valioso, pero la trascendencia la va a aportar luego el cristianismo.
Pero claro, esa noción de orden, que todo tiene que llevar un sentido y tiene que respetarse ese orden, es netamente griega. Y que si existía una transgresión del orden, las consecuencias eran nefastas e inevitables, aun cuando la transgresión fuera involuntaria. Eso lo vemos en las tragedias griegas, lo vemos en muchos mitos también. Es importante tomar estos elementos para comprender cómo la cristiandad se va a valer incluso de estas nociones así básicas o rudimentarias para diversas nociones. Así, por ejemplo, la noción de ley eterna, como un todo perfectamente coordinado, que es la ley de Dios que organiza toda la creación. Vemos cómo es compatible esa noción de armonía y orden griega con la ley eterna. Y Roma, esta visión griega, Roma la recibe cuando se va expandiendo a lo largo de su historia, por cuestiones puramente así, totalmente mundanas, ¿no? Roma no tiene una noción de conquista, de imperial, desde el vamos, sino que se forja ese imperio gradualmente y por circunstancias que se le van presentando providencialmente. Apliquemos esta palabra porque siempre es Dios providente quien suscita los personajes y las situaciones que van a ir escalonándose para conformar el plan de salvación. Y Roma se expande, conquista Macedonia, que era en ese momento el reino que heredaba toda la Grecia, de donde se había desmembrado del imperio de Alejandro Magno, y forma parte, a partir del siglo II a.C., Grecia pasa a formar parte de la República Romana en ese momento. Entonces es incorporada y llegan de una manera mucho más fluida las nociones y los pensamientos o ideas de los griegos. Más fluida porque ya estaba. Pensemos que los griegos ya vivían al sur de Italia, en Sicilia, lo que se llama la Magna Grecia. Entonces, el intercambio entre Grecia y Roma siempre existió, pero se vuelve más fluido a partir de la incorporación de Grecia a la propia Roma. Entonces, eso es un factor histórico fundamental. Dicho esto, me gustaría avanzar con otra cuestión que se llama el mito fundacional, ¿no? El mito fundacional de Roma, que tiene mucho que ver con la fusión de la mentalidad griega y la romana. Mito que después va a ser cristianizado, que va a convertir a Roma, la Roma eterna de los romanos, en la Roma eterna de los cristianos, ¿no? Por eso, digamos, esta conferencia es como que nos remontamos a los cimientos terrenos de la Edad Media y queremos ver cómo hay una continuidad perfecta entre ambas civilizaciones, o no hay una ruptura. Eso es importante. Tengamos en cuenta, por un lado, ¿no? Los griegos eran más contemplativos. Es una típica clasificación que se hace, ¿no? O distinción. Como cualitativamente eran más contemplativos y tendían a ver los mitos de una forma teorética y consideraban al mito siempre como más alejado de la realidad que a ellos les tocaba vivir. En cambio, el romano tenía una actitud más práctica y aplicaban los mitos en concreto. Entonces a los dioses los veían como interactuando en sus realidades cotidianas de una manera bien concreta y hasta familiar. Esas son como dos tendencias o formas de encarar que tenían uno y otro pueblo, pero que vamos a ver que son complementarias. Entonces veremos cómo esa actitud contemplativa de los griegos tiende como a una vida más recatada, la vida monástica, que después va a derivar, precisamente nace en el lado oriental del Imperio Romano, la vida monástica, porque había como una actitud contemplativa que era inherente a esa forma de pensamiento griego. Y en el lado occidental del imperio vamos a ver cómo precisamente esa forma de actuar romana, que es más práctica, es donde se producen los grandes movimientos apostólicos
respecto de toda Europa, ¿no? Vemos cómo los temperamentos regionales marcan los destinos de la historia, ¿no? Todo eso es interesante. En esto, bueno, voy a citar algunos autores, ¿no? Un tal Hugo Bauzá, que escribió sobre el mito romano, y es interesante, y nos muestra cómo el imperium, dice así este autor, tal como lo concibieron los romanos, no es una mera forma de gobierno, sino una magistratura en la que se perfilan el ius divinum y el ius humanum, dado que el imperator será el pontífice máximo. Acá vemos cómo nos quiere decir un poco esta realidad que vimos recién, que los romanos tenían lo divino impregnado en todas sus cosas cotidianas, e incluso en la política. Vemos que la política era uno de los servicios más nobles que podía prestar el ciudadano. Por eso llega a darse la situación de confusión, en muchos casos, con la divinidad, ¿no?, al gobernante. Pero esos son producto también de contaminaciones orientales, ¿no?, de los pueblos orientales que tenían esa tendencia, que se produce más adelante. Entonces, en el pueblo romano, lo divino está orientado más bien a gobernar el mundo, ¿no? Está en contacto con el mundo, con lo cotidiano. Eso es un factor muy interesante que tenemos que destacar. Y se va a ir perfilando, esa forma de ser se va gestando a lo largo de la historia de Roma, siempre interactuando con los flujos que llegan de Grecia y que lo vemos reflejado en distintos escritores famosos, ¿no? Vamos a citar a Cicerón, por ejemplo, que también vemos esta interacción de lo divino en la política en un sentido sublime, ¿no? Cicerón, en una obra que se llama, una parte de una obra que se llama El sueño de Escipión, dice que los hombres han sido creados con una ley que les manda guardar y mantener la tierra, es decir, un servicio en la tierra, ¿no? Es un mandato divino que deben cumplir todos los varones justos. También dice Cicerón en esa parte, que allí se debe cultivar la justicia y la piedad. Y es de gran valor esta justicia, esta piedad respecto de los padres y parientes, pero mayor aún respecto de la patria, ¿no? Vemos cómo la piedad, entendida por Cicerón, es una virtud valiosísima respecto a los parientes, pero más aún respecto de la patria. Cicerón, ¿no? Por esta vida se camina al cielo y a la compañía de aquellos que vivieron antes. Luego, Cicerón alude a un sitio de esplendor al cual se llega y dice, círculo resplandeciente entre fuegos, y afirma, enseñados por los griegos, ¿no? Vemos cómo Cicerón nos conecta con Grecia. Grecia y Roma están íntimamente unidos y vemos cómo ellos ven el servicio a la patria como un servicio o una misión divina. Sigue Cicerón, para aquellos que sirven bien a su patria, está abierta la puerta de entrada en el cielo. Y sigue diciendo, ahora, viendo tal premio reservado, doblaré mis esfuerzos y vigilancia. Esto es un diálogo que tiene un personaje histórico, Escipión, con su abuelo que se le aparece, ¿no? Cicerón reconstruye ese diálogo. Y bueno, y esto es lo que dice el personaje, ¿no? Como que va a redoblar sus esfuerzos para llegar al cielo, cumpliendo sus servicios a la patria. Y termina, ¿no? Con esto remato es un capítulo del sueño de Escipión, ¿no? No coloques la esperanza de tus cosas en los premios humanos. Vemos cómo hay una noción de trascendencia en un hombre que vivió antes de Cristo. O sea, vemos cómo la civilización grecorromana, por la influencia recíproca que tenían, llega a nociones que podríamos decir que son prácticamente cristianas, ¿no? San Justino, uno de los primeros padres de la Iglesia, dice que la civilización romana, y bueno, concretamente habla de los filósofos griegos,
es la cristiandad, lo más próximo a la cristiandad que logran los antiguos, antes de Cristo, lo más cercano a Cristo. Lo que él llama semillas del verbo, ¿no? Es muy interesante ese concepto también. Otro factor muy importante de interacción entre Roma y Grecia y como fermento de la civilización cristiana es la filosofía estoica. El estoicismo es una filosofía de origen griego que nace en el año 300 a.C. Cuando, bueno, ya habían pasado los grandes filósofos, pero esta filosofía estoica tiene un gran predicamento en todo el Imperio Romano. La filosofía estoica tiene mucha influencia en los emperadores, y especialmente en el aspecto político, porque los estoicos encomendaban o reconocían la existencia de una misión irrenunciable en cada hombre. Y cuando se trataba de un magistrado, esa misión irrenunciable era absoluta. Eso lo han vivido los romanos desde el comienzo de su historia, desde la formación de la República, pero a medida que se va gestando ese espíritu, se va profundizando esa idea de función, de servicio, se va haciendo cada vez más sublime, y la incorporación de esta filosofía estoica, que era de origen griego, el fundador de la escuela estoica era un griego de Chipre, Zenón se llamaba, le daba un gran valor a quienes guiaban las naciones, ¿no? Según ellos, el poder, decían esto, ¿no? Había sido confiado por Dios al hombre que fuera moral e intelectualmente superior al resto de la comunidad. Y el debido ejercicio de sus atribuciones era un deber que Dios había impuesto al hombre elegido. Era servidor de la humanidad. Por eso muchas veces se los considera medios como soberbios a los estoicos, ¿no? Porque dicen un hombre elegido. Pero no obstante ese, digamos, defecto en el cual se puede caer desde esta perspectiva filosófica, no deja de mencionar el servicio a la humanidad y misión irrenunciable. Esto nos ha llevado a que los emperadores, a pesar de muchos de ellos con grandes defectos y vicios incluso, hicieran grandes obras. ¿Por qué? Porque eran conscientes de una misión irrenunciable. Y uno de estos emperadores que más vamos a valorar como fundante de esta mentalidad es el propio Augusto, el primero, ¿no? El primero que convierte la República en un sistema autocrático, pero respetando las instituciones. Hay que saber distinguir, cuando uno piensa en los emperadores, no confundirlos con los reyes absolutos que reinaban en las zonas orientales de la antigüedad, en Asia Menor, los persas, los asirios, los faraones en Egipto. Esos sí eran absolutamente prescindentes de cualquier otra fuerza viva de su nación. En cambio, el emperador respetaba las tradiciones, estaban unidos a sus raíces y no eran arbitrarios. Podían serlo, obviamente, pero si lo eran, la propia comunidad, en un momento u otro, se iba a encargar de ponerlo en su lugar. Y así ocurrió muchas veces, muchos emperadores que fueron destituidos por las propias guardias pretorianas, que eran las encargadas de protegerlos, ¿no? Calígula fue eliminado de esa manera, y bueno, y así muchos otros. Cómodo, Nerón, fueron emperadores que en cuanto empiezan a patinar o a desvariar, las propias fuerzas o instituciones se ocupan de purgar el propio sistema, ¿no? Entonces, ¿alguna pregunta, padre, tenía? No, pensé que... Bueno. Así tenemos entonces como, a pesar de los defectos, hay hombres que llegan al cargo, incluso algunos por circunstancias azarosas. Tenemos un emperador como Claudio, que es el que lo continúa a Calígula, que es famoso, que era un hombre, digamos, para la época era un hombre mayor, ¿no? De unos 60 años aproximadamente, ¿no?
y que él se esconde cuando los pretorianos matan a Calígula, que era el emperador que estaba haciendo cualquier cosa, y dicen, bueno, buscan a alguien de la familia para ponerlo en el lugar y lo encuentran escondido atrás de una cortina. Y Claudio, no obstante su debilidad de carácter, de temperamento, y ya en esa época ya estaba en la vejez, no estaba para eso. Bueno, acepta y se pone a la altura de las circunstancias, ¿no? Sin ser un excelente emperador, digamos, cumplió el rol. ¿Por qué? Porque las instituciones respetaban ese orden. Y acá entra nuevamente ese concepto griego, ¿no?, de orden que debe mantenerse y que ha sido primordial para comprender o para la difusión del cristianismo, ¿no? Y en esto entra precisamente, esto es lo que yo llamo quizás la unidad política y jurídica del imperio. Esta unidad política y jurídica del imperio ha permitido que incluso hasta con testimonios que los vemos en los propios evangelios, que funcione, digamos, que el cristianismo se difunda. El mismo San Pablo, cuando es juzgado, lo vemos en los Hechos de los Apóstoles, apela al emperador, porque quiere que su caso sea considerado por el emperador. Confía en las instituciones, confía en el sistema. Y en esa época el emperador no era ni más ni menos que Nerón. Nerón termina matando a su madre, incendia Roma, era un hombre un egocéntrico, que se consideraba un inspirado por Dios y bueno, un loco. Y San Pablo confía en su apelación al juicio del emperador. Pero, ¿qué ocurre? Había una serie de instituciones que, a pesar de los desatinos de los emperadores, seguían funcionando correctamente. Y eso era precisamente esa unidad política de la que venimos hablando y jurídica. Digamos, el derecho romano es fundamental en esto, porque el concepto de ley que ellos tenían es un concepto de ley objetiva, un orden objetivo. Y el derecho era la expresión de la virtud de la justicia. Entonces, recordemos que la justicia, de las 4 virtudes cardinales, es la única que se puede llevar a cabo sin perfeccionar a la gente, al propio sujeto que la practica, sino que se perfecciona en el otro, requiere la alteridad. Por eso los romanos podían ser justos, aun siendo malos personalmente, ¿no? Es una virtud que a uno le permite ser virtuoso, digamos, ser justo, ¿no? Como es el caso del juez del Evangelio, que por la viuda que lo importunaba, que no lo moleste más, le hace justicia, ¿no? Literalmente, le hace justicia. Y era un juez injusto, precisamente, pero siendo un juez injusto hace justicia. Y este sistema que existía en Roma, el derecho romano, permitía eso. Precisamente es lo que ese ejemplo del juez injusto nos ilustra. Novedad notoria con relación al resto del mundo antiguo, porque los asirios, los persas, los egipcios, era todo dependiente de la bondad o maldad del rey. Así tenemos un rey como Ciro el Grande, que era justo, era bueno, pero después tenemos otros que eran desastrosos, o faraones que se endiosaban, bueno, y que era todo más arbitrario. Y esto es una de las cualidades del derecho romano, del sistema político romano, que se nutre, por supuesto, de Grecia. Y acá vemos una distinción entre la mentalidad romana y la mentalidad oriental. Oriental, cuando digo oriental, me refiero a los pueblos de Oriente Medio y egipcios, ¿no? El romano era un hombre subordinado, subordine, estaba bajo un orden. En cambio, el oriental, los asirios, los persas, los egipcios, eran sumisos, estaban bajo mandatos. Misus es como orden, estaban bajo orden en el sentido de una orden emanada de alguien que es el jefe, pero no un orden global, que incluso somete al propio jefe. Digamos, el propio emperador estaba dentro de ese orden. En esto vemos como los mitos griegos, por ejemplo, tienen esa visión
completa en donde vemos que los propios dioses están sometidos a un orden. Por eso decimos que la cosmología griega es inmanente. Dios forma parte del mundo, ellos no logran la trascendencia. Por lo menos así como cultura en general. Algún filósofo quizás sí, digamos, eso yo en tema se puede ver, la verdad no quiero profundizar más porque me meto en otro tema. Pero la unidad política del imperio, entonces, y el del derecho romano, es fruto de un trabajo que se arraiga en lo más remoto del mundo romano, que es la península itálica. Eso es muy importante. Ahí nace todo y de ahí irradia. Son las tradiciones primordiales que Roma va trasladando de generación en generación. Son esos dioses domésticos que hacían darle gran importancia al paterfamilias, que hacían darle gran importancia a lo cotidiano y al trabajo bien hecho, a la responsabilidad, al ejercicio de la autoridad responsable. Y ahí tenemos distintas virtudes naturales, como la gravitas, auctoritas, pietas, ¿no? La pietas era la autoridad en cuanto reflejada, la piedad reflejada para con los dioses, ¿no? Y la fides era respecto de las demás personas, la confianza, de ahí viene. La gravitas era la gravedad o responsabilidad ante los hechos. Es un muy lindo el ejemplo que lo tenemos en un evangelio de la autoridad esta de la gravitas y autoritas del centurión romano, que le va a pedir a nuestro Señor que le cure a su servidor. Y él tenía clarísimo, como en la sangre, esa forma de ser, ese temperamento romano. Cuando se lo pide, le dice: no, señor, no vengas a mi casa. Basta que tú lo ordenes, porque si yo, que soy un oficial subalterno, digo a mis hombres que vayan y van, le digo que vengan y vienen, cuanto más vos, que sos todopoderoso. Entonces, vemos cómo él tenía claro que su autoridad era eficaz, era concreta. Y en base al conocimiento de cómo debe ser la autoridad, acude al mismo Dios. Es decir, vemos cómo entronca perfectamente esa autoridad de un oficial subalterno con la misma autoridad de Dios. Hace como un reflejo, un paralelismo, el mismo que va a pedir el milagro, ¿no? Y cómo incluso hasta es elogiado por el mismo Cristo, este centurión romano, por su fe, precisamente, por la confianza que tuvo al hacer el pedido. Y así vemos cómo este pueblo, el romano, impregnado de la filosofía griega también, llega a preparar el terreno para la difusión del Evangelio. Y no solo desde el punto de vista cultural, sino también material, en concreto, las carreteras. Todo el sistema de carreteras que los romanos habían trazado, incluso las vías marítimas, que estaban absolutamente como aceitadas o perfectamente regulado todo, facilita que San Pablo viaje de un extremo al otro con bastante regularidad. ¿Cuántos viajes hizo, no? Todo eso parte de la providencial disposición que Dios ha querido darle a estos pueblos de la antigüedad para una mejor difusión del Evangelio. Un hecho concreto que parece indiferente, como por ejemplo nos lo nombra el propio San Lucas, es el censo que el emperador Augusto ordena para tener un control de su administración, de su cobro de tributos, de saber cómo es la demografía del imperio que él está en ese momento ordenando. Es un momento crucial el del emperador Augusto, es fundamental en la historia de la civilización occidental. Y precisamente ese censo hace que la Sagrada Familia, en un oscuro rincón del imperio, tenga que moverse a la ciudad de donde era originario José, la familia de José, que era el descendiente de David, y van a Belén, y ahí nace nuestro Señor, y se cumplen las profecías, ¿no? Por un mandato de un emperador, un mandato que moralmente podía ser neutro, digámoslo, pero bueno en sí mismo, porque él buscaba ordenar. Es muy, muy importante. Quizás este sea el momento de ver un poquito quién fue Augusto, porque Augusto, con todos los defectos que tienen
los hombres de la antigüedad, ¿no? Porque él, cuando llega al poder, cuando era miembro de un triunvirato, hizo listas negras de la gente que había que eliminar, y en esas son pecados de juventud, ¿no? Él mismo después cambia totalmente su forma de ser, pero cometió grandes injusticias, pero era, digamos, estilos así bastante rubicundos que se daban en la antigüedad, ¿no? Los hombres eran o muy malos o muy buenos, y bueno, y Augusto, a pesar de esos errores en sus primeros movimientos políticos, hace una obra magnífica, porque en el fondo logra la Pax Romana, que también se llama Pax Augusta, en honor a su nombre, que va a facilitar precisamente la difusión del Evangelio, porque hubiera sido imposible, impensable, moverse de una punta a la otra de la cuenca del Mediterráneo, existiendo reinos antagónicos peleando entre sí, cosa que fue facilitada precisamente por esta Pax Augusta. Y Roma, como imperio, o como en ese momento era república antes de Augusto, estuvo a punto de fraccionarse. Tuvieron unas guerras civiles muy, muy sangrientas, precisamente en la época de Julio César contra Pompeyo, Mario y Sila, en donde ganaba uno y pasaban a cuchillo a todos los contrarios. Entonces eso llevó a que incluso los países vecinos, que muchos eran bárbaros, comenzaran a invadir y a ocupar parte del territorio. Bueno, todo eso es contenido por Augusto, que restablece las tradiciones más sanas que tenían, que eran precisamente las domésticas, ¿no? Y restablece todo el sistema republicano, aun cuando muchos dicen que lo destruye, porque él reúne en su persona títulos diversos, el de princeps, imperator, cónsul, bueno, toma el título de César en honor a su tío Julio César, pero todos esos títulos que él asume en su persona, no obstante, los trata de cumplir de acuerdo a la función que cada cargo tiene. Entonces respeta la institución, ¿no? Él acapara el título de tribuno, pontífice máximo, censor, cónsul, como les digo, pero trata de respetar la institución. Esto es un cimiento que permite que en la posteridad, las distintas dinastías de emperadores que vienen después, se continúe con ese respeto a ese orden institucional. Y por eso vemos cómo hay un ir y venir. Cada vez que un emperador empieza a comportarse al estilo oriental como un déspota, un autócrata absoluto, hay una reacción y las instituciones como que claman por la vuelta al orden, ¿no? Él instituye las guardias pretorianas, que tiene la única función de proteger al emperador, y establece que el ejército se limita a las funciones específicas de resguardar las fronteras. Entonces ya no pasa como en las guerras civiles, en donde un líder hacía su propia leva y los hombres lo seguían con la esperanza de obtener una recompensa, ¿no?, de la conquista de las riquezas que obtuvieran, ¿no?, del botín que obtuvieran, como pasaba en la época de las guerras civiles. Entonces ya los ejércitos ya no pueden ir atrás de un líder concreto y generar esa anarquía que se generó en las guerras civiles. Entonces él manda a los ejércitos a las fronteras, a la función específica de defender contra los bárbaros las fronteras de la república. Él la llama república siempre. Se sigue llamando república a pesar de que nosotros nos pasa a la historia como el origen del imperio, ¿no? Bueno, a ver. A todo esto... Francisco. Sí. Perdón. No, perdón. Cuando termine te iba a hacer una pregunta nomás. Hágala, padre, no hay problema. Bueno, qué interesante. ¿Qué hubiese sido de nosotros si no hubiésemos tenido esta base terrenal, como dijiste, perfecto, este calzado perfecto para Occidente? ¿Qué hubiese sido de Occidente, de todo Occidente? Porque
según los presentados, es verdaderamente un orden contrario al caos, ¿no? Un orden increíble que hasta los dioses estaban sometidos, como decías vos. ¿Qué hubiese sido de nosotros, del mundo occidental, no? Claro. Pregunto. Bueno, como les venía diciendo, esto pudo, digamos, la fragmentación del imperio estuvo a punto de producirse posteriormente, como lo estuvo antes de que llegara Augusto al poder. De hecho, la familia de los Julios Augustos se llaman, ¿no? La dinastía Julia Augusto, porque son parientes de Julio César, era Augusto, ¿no? Octavio se llamaba. El título de Augusto es como que queda, es el nombre que nos queda, pero él se llamaba Octavio. Bueno, la familia de él, quienes lo suceden, él no tiene una descendencia como para que haya un heredero de hecho, es una cuestión que no quedó bien definida, nunca quedó bien definida, cómo iba a ser la sucesión de los emperadores. Entonces quedaban dentro de su círculo. Y dentro del círculo de Augusto no había gente muy apta. De hecho, dentro de esta dinastía lo tenemos a Tiberio, que era muy arbitrario. Después tenemos a Calígula, que era un loco. Después de Calígula viene Claudio, que es este que les conté antes, que estaba escondido atrás de la cortina, pero no era. Y después viene Nerón, que era otro loco. Entonces vemos cómo se corría ese riesgo y el sistema es purificado, porque Nerón también es expulsado por la Guardia Pretoriana. Y recordemos, les hice alusión a los estoicos, pero creo que no les terminé la idea. Pero bueno, eso lo puedo retomar después. Como para avanzar un poquito en lo que es, porque a veces uno cree que las listas de los emperadores son listas así que no dicen nada, pero tienen muchos datos interesantísimos, ¿no? Esta es una primera dinastía, la de los descendientes de Augusto o los allegados a Augusto. Después viene otra dinastía que son los Flavios, que son tres nomás, ¿no? Vespasiano, Tito y Domiciano. Uno de ellos, Vespasiano es el papá, Tito y Domiciano eran hermanos. Tito lo reemplaza al papá y ellos tienen como una buena gestión. Y con esto ya nos estamos acercando al año 90, o sea, ya estamos a fin del primer siglo de la cristiandad. Ya los primeros cristianos estaban fermentando dentro de todo el imperio. Entonces, les decía, Vespasiano fue un buen emperador, su hijo Tito también, es el que destruye a Jerusalén ante las repetidas sublevaciones que se daban, porque ese orden imponía que en cuanto hubiera sublevaciones, a pesar de la benignidad con que se eran tratados los pueblos vasallos, si había como una recalcitrancia en esos pueblos, ellos eran, en ese sentido, eran muy severos. Y eso es lo que pasa con Jerusalén. Y Tito es el encargado de llevar a cabo precisamente ese castigo sobre las rebeliones que los judíos estaban realizando. Pero el reinado de Tito es muy breve y lo reemplaza Domiciano, que es su hermano. Hermano que también es un mal emperador, que se diviniza a sí mismo, se contamina con las perspectivas de los pueblos orientales y se convierte en un también absoluto. Y también, en este caso, la Guardia Pretoriana es la que se ocupa, como en muchos casos, de sanear el sistema, ¿no? Los emperadores que se excedían. Y después de esta camada breve de los Flavios, vienen los Antoninos, que es otra dinastía muy buena en general. Digo en general porque dentro de estos Antoninos tenemos emperadores que persiguen a los cristianos, ¿no? Lo hacen con relativa buena fe, pensando que con eso prestaban un servicio al bien común. Y entre ellos tenemos al español Trajano, que era excelente, Marco Aurelio, muchos de ellos con filosofía estoica. Entonces tenían muy claro esa noción de cumplir esa misión irrenunciable. Normalmente, esta serie de emperadores, muy respetuosos de los vínculos de sangre y los vínculos de adopción, los hijos adoptivos, para tratar de mantener una continuidad, ellos elegían al sucesor y lo adoptaban como hijo. Entonces, Nerva, Trajano, Adriano, Antonino Pío y Marco Aurelio, esos 5 emperadores, todos ellos, al sucesor fue alguien que lo eligieron antes, lo adoptan,
Entonces se produce como una sucesión como hijo, pero es hijo adoptivo. De esa manera ellos aseguran que haya una continuidad en sus líneas políticas de servicio al imperio, ¿no? Y el último de esta camada de los antoninos es Marco Aurelio, más conocido en la película del Gladiador, ¿no? Ahí lo vemos, luchando en la Germania, y que él no hace esto, no adopta a alguien para que lo suceda, sino que él quiere que su hijo lo continúe. Y es el famoso Cómodo, que también lo vemos en la película, que era un papanata que le gustaba solamente participar en las luchas de gladiadores, ¿no? Bueno, y así transcurre el segundo siglo, ¿no? Entre el año 90, 96, que es Nerva, el primero de esta camada, hasta el año 180, que es cuando muere Marco Aurelio, y bueno, después ya viene Cómodo. Y así vemos cómo este sistema se va prolongando y entramos en una época de anarquía. Inmediatamente viene una serie de emperadores, pero que, bueno, con este Cómodo, que era un desastre, ¿no? Se llega siempre por intervención de las fuerzas militares, ¿no? Los pretorianos, y empieza a haber más presión de las legiones que estaban afuera, que empiezan a intervenir también en la designación de los emperadores. Y bueno, en el siglo III, año 200 al 300, al 280, digamos, se produce como se llama el periodo de anarquía militar, porque también acá, ¿no? Se produce un reemplazo de un emperador por otro, por presiones militares. Y acá llega mucha contaminación de Oriente. Ya Roma hacía tiempo que estaba instalada en Oriente y muchas filosofías o religiones, algunas esotéricas, empiezan a contaminar el espíritu romano. Y así llegan al poder emperadores que son cultores de dioses fenicios, como Heliogábalo, ¿no? Todo por influencia de la esposa de otro emperador, que traen esos cultos, ¿no? Caracalla es otro, son todos emperadores así bastante crueles o que se basan ya en tradiciones totalmente ajenas. Y aquí empieza a producirse como una contaminación del espíritu romano. Por eso vemos que no fue tan fácil la cosa y que se produce como un reagrupamiento o un intento de reconstruir las cosas con otro grande que se llama Diocleciano. Grande desde el punto de vista político, pero no olvidemos que Diocleciano fue uno de los más perseguidores de los cristianos. Y acá viene al caso hablar de este tema de las persecuciones. ¿Por qué perseguían? Si bien el sistema toleraba todas las religiones y todas las costumbres, eso era en tanto y en cuanto no vulnerara el bien común del imperio. Entonces ellos consideraban que si una religión decía que era única y que no podía respetar ninguna, las otras eran falsas, les desbarataba la situación, la componenda que ellos querían tener en todo el imperio. Entonces el cristianismo, desde ese punto de vista, era subversivo para ellos. Y por eso las persecuciones. A pesar que lo único que hacían era no rendirle culto, no era que el cristiano salía a atacar a las otras religiones, simplemente se negaban a rendirle culto al genio del emperador. Porque esto es otra cuestión que a veces no nos queda claro, ¿no? No es que el emperador estaba divinizada su persona, sino que ellos hablaban del genio del emperador. El genio es como un espíritu, que era la parte de la intervención de la divinidad sobre la persona del emperador para que él pudiera gobernar correctamente. Era como si fuera, así se lo llamaba, el genio del emperador. Entonces, porque uno dice, bueno, pero ¿cómo podían ser tan tontos los romanos de rendirle culto a un personaje que era nefasto, como pasaba con muchos? Pero ellos tenían una creencia en esa intervención de las cosas de Dios, ¿no? Y las cosas de los hombres que se fusionaban en la política cotidiana. Entonces eso hacía que
quien asumía el cargo tenía una misión y esa misión estaba por encima incluso de la persona, aun cuando esa persona fue un desastre. Y por eso se rendía culto al genio del emperador, aunque el emperador fuera un tonto, ¿no? Y eso era un atentado, algo subversivo, el rechazar ese gesto. Bueno, Diocleciano les decía, él, digamos, trata de reordenar, reunificar. Con él se produce la división del imperio para que administrativamente funcione mejor. La famosa tetrarquía, donde designa un coemperador y a su vez cada uno de ellos designa un segundo, ¿no? Para que lo ayude. Y bueno, ese sistema empieza a funcionar más o menos, no del todo bien, pero el propio Diocleciano las persecuciones las impulsa por eso, con una intención de lograr mayor unidad, mayor orden administrativo. Y acá vemos como uno de los, precisamente, Constantino, que es hijo de... No me acuerdo bueno, Constantino el Grande, precisamente, había estado viviendo en la parte occidental del imperio y en Bretaña, en Gran Bretaña, en lo que era Inglaterra. Creo que era su padre uno de los coemperadores, ¿no? O uno de los césares, porque se dividían en los augustos, los dos que estaban en cada uno de los extremos del imperio, y los césares, que eran los segundos. Bueno, y el papá de Constantino era uno de estos césares, que ahora no recuerdo quién era. Entonces, él, digamos, este sistema funcionaba hasta por ahí nomás, porque todos pretendían ocupar esos cargos, porque ¿qué pasaba? Cuando moría el Augusto, ya sea el de Oriente o el de Occidente, el César era el que lo reemplazaba. Entonces había muchos que aspiraban a esos cargos. Entonces, entre los generales con mayor mando de tropa, eran los que aspiraban a ocupar esos lugares. Y se producían auténticas guerras civiles. Bueno, Constantino llega después de una serie de guerras, ¿no? Contra Magencio, bueno, que eran todos aspirantes a ocupar esos cargos. Y Constantino tiene la inspiración, en donde advierte que las persecuciones no llevan a nada, que los cristianos siguen dando su sangre, siguen dando testimonio de la verdad. Entonces él se da cuenta que no solo que no son factor subversivo, sino que realmente son el único factor unitivo, porque él llega al poder supremo cuando el sistema que Diocleciano había planificado se vino abajo, porque la tetrarquía de hecho no funcionaba. Llegó a haber un momento 8 emperadores que se atribuían ser el emperador primero, ¿no? El máximo. Entonces eso demuestra que el sistema Diocleciano no lo pudo acomodar. Entonces ahí es donde Constantino tiene esa visión de entender que el factor unitivo es la Iglesia. Ya estamos en el siglo IV, año 310, es decir, ya el cristianismo había hecho su fermento, y vamos a ver cómo la unidad del imperio se había conservado a pesar de tantas disputas, de tanto lío. Entonces, y esa unidad, el factor unitivo, descubre Constantino que eran los cristianos. ¿Por qué? Porque seguían, a pesar de las persecuciones, sus sistemas de parroquias, obispados, arzobispados, metropolitanos y el Papa. Entonces, que, digamos, no es casual, pero que justamente se habían estructurado el entramado eclesiástico sobre la estructura política del imperio. De hecho, la palabra diócesis es una unidad política que vendría a ser como un municipio. Entonces, allí donde había una ciudad, había un obispo. Allí donde había una ciudad más grande, un metropolitano. Y todos ellos tenían una fluidez en las comunicaciones y en el sistema de mando, digámoslo de alguna manera, que funcionaba a la perfección en todo el imperio, a pesar de todas las disrupturas políticas que se suscitaban. Entonces ahí es donde se advierte que el entramado social formado por los cristianos era el que cohesionaba todo el imperio.
Y eso ni qué hablar de lo que es la vida de gracia, ¿no? Porque nosotros lo estamos viendo desde el punto de vista terreno. Si pensamos que los mártires con su sangre, los confesores con su testimonio, todos ellos, digamos, era una vitalidad mayor todavía. Y a este factor unitivo tenemos que sumar, que no es despreciable, las tradiciones primordiales de Roma. Ellos seguían creyendo en su misión como nación, su vocación que tenía Roma. Eso está explícitamente reconocido a lo largo de los siglos, ¿no? Virgilio, en la Eneida, lo plasma de una manera quizás mucho más clara, pero no es algo que él inventa. Él, digamos, si pudiéramos ver la evolución del mito fundacional de Roma, veríamos cómo entronca perfectamente un montón de tradiciones previas a Virgilio, que ya hablaban de esa unión y esa misión histórica de Roma, ¿no? Que se va como descubriendo. Eso es muy, muy interesante. Roma descubre que tiene una misión histórica y lo descubre a través de personajes absolutamente providenciales. Ninguno de ellos es un iluminado que sale a conquistar el mundo. No hay ningún Alejandro Magno, no hay ningún Ciro el Grande. Son todos pequeños jefes y cada uno en su momento, a la altura de la circunstancia que le toca vivir. Eso es muy interesante verlo de ese modo, ¿no? Que es como se percibe, ¿no? Bueno, esta cohesión alcanzada por Augusto, les digo, es una base muy importante, porque en lo institucional es un cimiento muy, muy grande. ¿Por qué? Porque permitió aguantar todas esas, aguantar los malos emperadores y aguantar las dificultades que se iban a dar, guerras internas, ¿no? Frente a las sucesivas crisis. Sí, voy a retomar con quizás una idea del derecho romano. Por ejemplo, cuando Jesús dice, dad al César lo que es del César, está aplicando un concepto de justicia distributiva, que es un concepto... Qué interesante que es. Sí. Da una idea de la grandiosidad, ¿no? Perdón. Que no quería destacar porque es interesante buscar. Sí, perdón. Siga nomás. En los mismos textos evangélicos, elementos de la cultura greco-romana. Cuando Jesús le dice al fariseo, no me acuerdo quién era, que le pregunta si hay que pagar el impuesto, él dice, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y en ese momento el emperador era Tiberio, que no era un buen emperador, digamos, era bastante cruel. Pero él está ilustrando nuestro Señor con una pauta de justicia distributiva que ya los griegos la tenían perfectamente internalizada, porque en tiempos de Aristóteles, la ética Nicómaco, se habla de la justicia distributiva, ¿no? Que es entre el todo y las partes, a diferencia de la conmutativa, que es entre las partes entre sí. Entonces él dice, bueno, acá hay un orden de alguien que es quien gobierna, y ese tiene una responsabilidad. Ese es el mensaje que nos está dando nuestro Señor en ese... Bueno, por lo menos así lo veo yo, ¿no? Lo relaciono enseguida con el concepto de justicia distributiva. Y otro factor unitivo muy grande, cultural, me olvidaba de mencionar, es el lingüístico. Pensemos que en el mundo oriental, en Medio Oriente, era un mosaico de lenguas y de idiomas con una escritura común en algún aspecto, pero la lengua era distinta. El alfabeto griego deriva del fenicio, pero la unidad lingüística se logra con el idioma griego y con el latín. ¿Por qué? Facilita de tal modo su aprendizaje, gracias al alfabético, que es todo fonético, son todos fonemas, ya no es representativo de conceptos como la escritura cuneiforme de los sumerios, que cada signo representaba o una idea o un concepto, pero no un fonema,
como los alfabetos de los griegos y el latín que deriva del griego. Entonces, bueno, esto es un conocimiento de filología muy, muy superficial. No sé si algún experto por ahí, no estoy diciendo las cosas tal cual, pero lo que yo entendí es eso, ¿no? Que el fonema hace mucho más fácil aprender a escribir, a que no haya analfabetos. Entonces, en Roma y en Grecia, todos sabían leer y escribir. Es notable, en Grecia, toda la polis, todos sabían leer y escribir. Y en Roma, todos sabían el latín seguro y el griego, la gran mayoría. Esa unidad lingüística es fundamental. ¿Por qué? Porque le da una unidad administrativa a todo el imperio, de modo que las leyes que el emperador promulgaba, o todos los decretos, todo podían ser entendidos y leídos en todos los extremos del imperio. Y lo mismo con el comercio. Las reglas, la jurisprudencia, todo estaba absolutamente unificado, lo cual era muy, muy valioso a los efectos de la circulación, ¿no? De la circulación, ya sea cultural, ya sea mercantil, y muy valioso desde el punto de vista, no sé si, padre, ¿me escucha? Sí. Bueno, lo valioso de la unidad lingüística también lo tenemos en que las escrituras, los textos del pueblo hebreo, ahí veo que continúa el contador de segundos, así que seguimos. Aparentemente no habría problema. Las escrituras, decía, los textos sagrados de los hebreos fueron traducidos ya antes de Cristo al griego. Entonces, la lengua griega era fundamental, era la lengua intelectual, oficial. Claro, la lengua oficial en el punto de vista intelectual. Entonces, todos los pensadores conocían la lengua griega, los evangelistas escribieron los evangelios en griego, y el latín tenía esa función como administrativa, sin perjuicio de que la Iglesia luego la incorpora como lengua litúrgica, ¿no? Claro. Los escritos de Qumran están escritos en griego, lo que encontraban. No sabía, sí. Sí. Los famosos rollos del Mar Muerto. Rollos, claro, que son de la época de Cristo. Claro. Bueno, ahí vemos cómo esa unidad lingüística de la cultura grecorromana, de la civilización grecorromana, es fundamental para la difusión del cristianismo. De hecho, San Jerónimo traduce todos los textos, incluso los que estaban en griego, al latín, en la conocida Vulgata, precisamente haciendo que haya una unidad completa de todos los textos sagrados. Sí. Bueno, y todo este bagaje cultural que recibimos, ya sea desde lo político, desde incluso lo religioso, todo lo comercial, lo lingüístico, no se quiebra con la mal llamada invasión de los pueblos bárbaros, que en cierta forma lo fue, pero no fue una invasión masiva, sino que fue por goteo o infiltración, que generó un derrumbamiento interno del poder político. Pero no olvidemos que el único que pierde la cohesión desde el punto de vista político-administrativo es el imperio occidental. El imperio romano de Oriente subsiste en Bizancio, llamada ahora a partir de Constantino, Constantinopla, subsiste hasta 1453. Y por eso también se la llama la Segunda Roma, porque cuando cae el poder de la Roma occidental, ellos consideran que el poder imperial se traslada a Constantinopla y por eso pasa a ser la Segunda Roma. Y bueno, y les decía que es un error, y en esto voy a acudir a un conocido escritor, ¿no? Que es un error hablar de ruptura. El escritor
del cual les hablo es Belloc, Hilaire Belloc, en su librito muy recomendable, Europa y la Fe. Él destaca especialmente esto, porque en los manuales de historia solemos ver que se presenta la caída del Imperio Romano como si hubiera sido absolutamente arrasado, conquistado por los nobles pueblos bárbaros que traían ideales de libertad y ¿no? Eran más inocentes contra los degenerados romanos. Esa es una típica leyenda negra antirromana que se pergeña, digamos, desde corrientes anglosajonas. Gibbon es un escritor inglés que nos hace, digamos, aparecer que el cristianismo incluso debilitó al Imperio Romano y que por eso cae. Bueno, Hilaire Belloc nos dice lo contrario. Dice, los bárbaros no deseaban, lo leo, ¿no?, ni intentaban, ni soñaban la destrucción del poder imperial. Esa desgracia, que fue gradual y nunca total, en tanto que sobrevino, no fue en lo absoluto debida a los bárbaros, y ocurrió a pesar de ellos, y no por sus esfuerzos. Sigue Belloc, ¿no? No eran numerosos, por el contrario, se agrupaban en puñados de hombres, aun cuando aparecían en las fronteras como invasores y salteadores triunfales. Cuando venían en gran número eran eliminados, no introdujeron nuevas instituciones ni nuevas ideas. Es decir, ellos eran incapaces de construir algo que suplantara el imperio. Ellos necesitaban el imperio y todas esas estructuras institucionales. Por eso es incorrecto hablar de la caída del imperio en manos de los bárbaros. La continuidad entre el imperio, o más bien sus instituciones y su sistema de vida, fue posible gracias a que el imperio había aceptado el cristianismo. El cristianismo había dejado un tejido que, cuando las estructuras administrativas políticas desaparecen, cobra una importancia fundamental. Entonces, se mantiene la unidad política, pero social, gracias a la presencia de los distintos obispos. Eso lo vamos a ver. Bueno, la opinión de Belloc quedó clara, ¿no? Pero es muy importante otro autor que se llama Dawson, Christopher Dawson, donde justamente nos refiere la función, y también lo voy a leer aunque sea un poquito extenso, ¿no?, la función de la Iglesia Católica, que va a ser la que sostiene en el último tramo del imperio, la que va a sostener la cohesión social. Dice así Dawson, ¿no? En cada ciudad del Bajo Imperio, es decir, en las postrimerías, lado a lado con el viejo cuerpo de ciudadanos, encontramos el nuevo pueblo de la Iglesia cristiana, la plebs Christi. Y al mismo tiempo que el primero perdía sus privilegios sociales y sus derechos políticos, ¿no?, el cuerpo de ciudadanos, el segundo, o sea, la plebs Christi, pasó gradualmente a ocupar la posición de aquel. De la misma manera, el poder y el prestigio del clero, el ordo cristiano, se robustecieron, mientras que los del ordo civil, la magistratura municipal, declinaban. Y así fue hasta que el obispo se convirtió en la figura más importante de la vida de la ciudad y en representante de la comunidad entera. El cargo de obispo constituyó cabalmente la institución vital de la nueva época, ¿no? Estamos viendo cómo ocupa el alma cristiana, mantiene vivo el tejido social. Sigo citando a Dawson, ¿no? Gozaba de un poder casi ilimitado dentro de su diócesis, lo rodeaba una aureola de prestigio sobrenatural y al mismo tiempo era una autoridad esencialmente popular, puesto que surgía de la libre elección del pueblo. Más aún, junto a su autoridad religiosa y su prestigio como representante del pueblo, tenía poderes de jurisdicción reconocidos, no solo sobre sus sacerdotes y las propiedades de la Iglesia, sino de juez y árbitro en todos los casos en que se invocara su decisión, aunque el caso hubiera sido ya planteado ante una corte secular de justicia. Vemos, ¿no?, la importancia que tenía. En consecuencia, el episcopado fue el único poder en el Bajo Imperio capaz de contrabalancear y resistir la tiranía de la burocracia imperial. Hasta el oficial más arrogante temía tocar a un obispo, y hay numerosos casos de intervenciones de obispos, no solo
al tratarse de derechos individuales, sino de ciudades y provincias. Dawson Christopher, en el libro Así se hizo Europa, ¿no? Muy interesante esta cita, ¿no? Donde nos muestra cómo la unidad de la civilización grecorromana nos la preserva el cristianismo. Lejos de ser la causa de disolución por debilidad, como nos hacen aparentar algunos autores, es la fuerza que lo mantiene. En definitiva, entonces, la organización jerárquica de la Iglesia dentro del mundo pagano permitió conservar, no solo conservar, sino elevar a un más alto grado la civilización que ese imperio había alcanzado, ¿no? Todo fue gradual, ¿no? La Iglesia primero fue liberada de las persecuciones, como vimos antes con Constantino, cuando en el año 311, el famoso, primero el edicto de tolerancia, Galerio era uno de los coemperadores que también estaban con Constantino, y después en el 313, Constantino, el edicto de Milán, donde proclama la libertad religiosa, ¿no? Primero cesa la persecución, después hay libertad, y después otro gran emperador, digamos Teodosio, que era español, en el año 378, la proclama como la religión oficial. Y es muy interesante la exposición de motivos que da Diocleciano para tomar esa decisión de convertir en religión oficial al cristianismo. Estamos hablando menos de 100 años, o no, 70 años después de que hubieran cesado una de las persecuciones más tremendas, la de Diocleciano. Bueno, no habían pasado 2 generaciones y ya tenemos a un emperador como Teodosio, donde va a decir esto. Les quiero leer lo que dice sobre la... esperen que lo encuentre. No, es acá. Bueno, se lo voy a encontrar. Bueno, no importa. Básicamente sostiene que es el factor unitivo del imperio, la religión cristiana. Esperen que me gustaría leerlo porque es... Si alguno quiere hacer alguna pregunta mientras tanto... Acá, ya lo encontré. Bueno, Teodosio, cuando promulga como religión oficial el cristianismo, en el año 380, él asume en el 378, pero en el 380 dice el edicto de Tesalónica, que hizo del cristianismo la religión oficial. Dice, todos nuestros pueblos deben unirse a la fe transmitida a los romanos por el apóstol Pedro. Es más, muchos pensadores de la época dicen que Pedro es el nuevo Rómulo, lo comparan con, ¿no?, un nuevo fundador de Roma. Nace una nueva Roma, bautizada, que acentúa la idea de eternidad de Roma. ¿Sí? Y se identifica a esta nueva Roma con la Iglesia de Cristo. Esto ocurre en el año 380, ¿no? Bueno, como les dije, también se da esa identidad jurisdiccional entre las divisiones eclesiásticas y las divisiones políticas que tenía el imperio, de tal modo que todas las diócesis ocupaban lugares que administrativamente habían sido parte precisamente de la administración civil, ¿no? Incluso la palabra, el concilio ecuménico, era una institución civil que era convocado por el emperador y precisamente para tratar temas de vital importancia para el imperio, ¿no? El derecho de convocarlo le concernía exclusivamente al emperador y era él quien decidía qué debía discutirse. Fíjense cómo instituciones puramente del derecho civil o del derecho político pasan a formar parte de la Iglesia, ¿no? De la vida, de la riqueza de la vida de la Iglesia.
Y bueno, y así se dan los comienzos embrionarios de la Edad Media, es decir, sus raíces más profundas arraigan en este estilo de vida. Vemos como no hubo ruptura, no hubo un corte entre el Imperio Romano y la Edad Oscura, que se llama, y después la Edad Media, ¿no? Como si hubiera salido de la nada. La cristiandad tiene sus raíces en este sistema. Es a partir de este momento en que la civilización antigua se transforma gradualmente en civilización cristiana, ¿no? Vemos claramente cómo es un proceso providencial suscitado por Dios, que arraiga en la tradición clásica. Tenemos un San Ambrosio que citaba a Horacio, por ejemplo, en sus sermones. O sea, hay una raigambre muy, muy fuerte, ¿no? Roma como vehículo de difusión del helenismo. El helenismo es un concepto muy interesante porque también vemos cómo Dios se ha valido de un hecho absolutamente mundano, si se quiere, como fue la misión militar de Alejandro Magno de conquista de todo el mundo oriental, para difundir la cultura griega, que hasta ese momento estaba recluida a las islas y la península helénica, las costas de Anatolia y la Magna Grecia, y todos separados entre sí, peleando entre sí, y apareció un Filipo de Macedonia primero, su hijo Alejandro después, se cargan al hombro la cultura griega con todos los debates que se suscitan a partir de esa realidad política y la esparcen por el mundo antiguo. El haber esparcido la cultura griega da pie a lo que se llama el helenismo. El helenismo implica que en todo Oriente Medio, en el norte de África, se conociera la cultura griega. Y eso facilita la incorporación por Roma y permite que ocurra todo lo que acabamos de ver, ¿no? Como Roma se gesta. Lo vemos claramente en el cartel de la cruz, ¿no? En 3 idiomas: el arameo, que era la lengua local, el latín y el griego. Uno dice, pero ¿por qué en griego? Si ahí no, a duras penas, bueno, tenemos uno de los apóstoles, Felipe, es un nombre típicamente griego. De hecho, Felipe hace alusión a la existencia de sus paisanos que le pide permiso a Jesús para ir a predicarles en un momento, ¿no? En uno de los evangelios. San Pablo tenía un vasto conocimiento de la lengua y la cultura griega, y eso permite precisamente convertirse en apóstol de los gentiles. Entonces, vemos como el helenismo, suscitado por un hecho político, militar de Alejandro Magno, providencialmente se convierte en una herramienta en las manos de Dios para preparar el terreno, ¿no? Bueno, retomo con lo que les venía diciendo, que estos son los comienzos embrionarios de la Edad Media, ¿no? De la cristiandad medieval. Entonces, todo el humanismo griego, cultivado por los romanos también, es también una herencia que va a recibir la cristiandad, ¿no? Esto nos lo dicen los primeros padres de la Iglesia en la escuela de Alejandría, que buscan asimilar el mundo griego la cultura greco-romana al cristianismo. Lejos de yuxtaponerlo, de considerarlo como ajeno al mensaje de Cristo, lo quieren incorporar expresamente. Y ahí tenemos el ejemplo de San Justino, ¿no? Que nos habla concretamente de las semillas del verbo existentes en los pueblos de la antigüedad. Incluso se dan como distintas corrientes, ¿no? Había un recelo, porque obviamente se había sufrido en carne propia la persecución.
Pero bueno, hubo medidas reparadoras de esto. El propio imperio rezarse moralmente a los cristianos con actitudes como las tomadas por el propio Constantino. Entonces eso hace que los padres de la Iglesia reciban con benevolencia a la cultura greco-latina. Constantino nos da un ejemplo hermosísimo en la apertura del Concilio de Nicea. Él, cuando hace en el año 325 la apertura del Concilio de Nicea, que se cumplen ahora, ¿no? 1800 años serían, no, sí, 1800 años. Él recibe a los confesores de la fe que tenían en su cuerpo las marcas de las torturas que habían recibido durante las persecuciones, dándoles una espléndida recepción y haciéndolos traer al Concilio de Nicea con todos los viáticos y gastos costeados por el propio imperio. O sea, pensemos, el imperio que hacía pocos años, estamos hablando del 325, Diocleciano cesan las persecuciones en el 311, es decir, 15 años atrás habían estado persiguiéndolos, ahora les pagaban los viáticos y los recibían con honores, porque cuando desembarcaban en Nicea, los confesores, los que iban a ser los padres conciliares del concilio, los reciben guardias militares y los escoltan. Es decir, las propias fuerzas que los habían perseguido ahora les rendían honores a los cristianos que venían a reunirse en el Concilio de Nicea. Y un gesto magnífico de caridad del propio Constantino para con ellos es que a los que tenían en sus cuerpos las marcas de las torturas, besaba a uno de ellos, por ejemplo, el hueco, la cavidad ocular que le habían arrancado los ojos, ¿no? Les besaba las heridas marcadas como símbolo de reparación. Fíjense la actitud. Por eso, si bien existía algún recelo con respecto a incorporar la cultura greco-latina, estas actitudes del propio emperador facilitaban la incorporación. Bueno, y precisamente San Justino y Atenágoras son los que más buscan demostrar que las teorías del cristianismo estaban en consonancia y armonía con los ideales de la filosofía antigua, greco-romana, ¿no? Y esta tendencia se desarrolla especialmente en la escuela de Alejandría, con Clemente de Alejandría y Orígenes, quienes fueron los primeros en concebir el ideal medieval de una jerarquía de ciencias que culminaba en la teología cristiana, donde vemos que la filosofía está al servicio de la teología. Esto se concibe rescatando la filosofía griega y poniéndola al servicio de la teología. Orígenes propuso hacer de la misma filosofía la propedéutica para la teología. Esto que estoy diciendo nos lo dice Christopher Dawson en ese librito que les dije, Así se hizo Europa, ¿no? Sí. Resultado de este plan de síntesis entre el cristianismo y el pensamiento helénico, todavía estamos en el imperio, en el Bajo Imperio. Resultado de este plan, que tiene como grandes proyecciones, es la profunda influencia de todo en toda la teología, ¿no? Posterior. Especialmente en Occidente, quizás con menos intensidad en Oriente, ¿no? Pero San Ambrosio, creo que les comenté hace un rato, adornaba sus sermones con citas de Horacio y de Virgilio, ¿no? Y toma como guía y modelo de su trabajo, de uno de sus trabajos, al propio Cicerón, una obra de San Ambrosio que se llama De Officius Ministrorum. Toma como guía de ese trabajo al propio Cicerón. Esto nos muestra cómo la tradición ciceroniana es esencial en la nueva cultura cristiana y en la literatura patrística. Esto también nos lo dice Dawson. Otro ejemplo del valioso instrumento de la cultura clásica en manos de la Iglesia lo vemos en San Jerónimo, ¿no? Que tenía gran amor a la literatura pagana, pero gran amor, era un cultor prácticamente, ¿no? de todos los clásicos.
su traducción de la Biblia completa al latín, conocida como la Vulgata, es una de las obras cruciales para la difusión y el estudio de la Sagrada Escritura, ¿no? Y San Jerónimo se funden dos grandes tradiciones espirituales de los clásicos y de la Biblia, porque él los conocía perfectamente. Y fluyen esta síntesis como una corriente fertilizadora, así lo dice Dawson, de cultura de la Edad Media. Vemos cómo se empieza a dar frutos todo ese fermento que se venía dando en el mundo cristiano, que silenciosamente y hay veces con las persecuciones y el martirio fue dando su fruto. Otro de los cristianos clásicos, un poeta, es el español Prudencio, es del siglo V, y también se lo ha llamado el Virgilio Horacio cristiano, ¿no? por su clasicismo, y apreciaba también de una manera completa al clasicismo. No lo mira al clasicismo ni a Roma como una manifestación de orgullo o ambición humanas, como lo ha hecho en alguna medida San Agustín o Tertuliano, sino que él los rescata porque les tenía gran aprecio, ¿no?, a esa cultura. Y bueno, y es una perspectiva, digamos, providencialista, porque también entre los primeros cristianos, en estas épocas, se dan como dos corrientes, una escatológica y otra providencialista. La escatológica consideraba que las persecuciones, ¿no?, cuando todavía no habíamos tenido la intervención de Constantino, eran un signo del fin de los tiempos. Roma era la nueva Babilonia, era la decrepitud de la cultura, y que, bueno, llegaba el fin del mundo. Esa era una visión apocalíptica que incluso tuvo San Jerónimo. Cuando se producen la caída de Roma, bueno, Jerónimo lo relaciona no con esto, sino con la caída de Roma, del poder político de Roma, ¿no? Pero bueno, esa es la visión como escatológica. Y la visión providencialista dice, bueno, Dios se vale incluso de estas cosas, se vale del imperio y se vale incluso de las cosas malas que el imperio nos ha provocado para difundir la cristiandad. Bueno, el mismo Dawson nos dice que las ilustres familias romanas fueron instrumentos inconscientes del propósito divino. Bueno, un tema que también interesante, como el Dante ve en el imperio la preparación providencial para la unión con la humanidad de Cristo. De hecho, he leído que el guía que hace del Dante en la Divina Comedia, tanto en el infierno como en el purgatorio, es Virgilio. Claro, lo cual muestra no solo una gran simpatía por los clásicos, sino como que tiene un peso específico. Por algo lo ponen como guía, ¿no? Como hay una continuidad. Qué grandioso todo esto, Francisco, ¿no? Que te quería preguntar. Qué admirable como la Iglesia, bueno, también gracias ahí no escucho. La providencia divina, quizá. Sí. Cómo no ha muerto todo lo clásico, sino que la Iglesia lo ha elevado y lo ha perfeccionado, ¿no? Porque todo lo que es Roma y toda la filosofía griega ha sido adoptada por la Iglesia, ha sido bautizada, ha sido continuada por Santo Tomás de Aquino, y cómo uno descubre que ha sido grandioso este cimiento. Entonces la Iglesia se monta arriba de este cimiento y hace que la Iglesia, que es la Iglesia verdadera que Cristo fundó, llegue hasta nosotros. Pero ¿cómo se explica que a pesar de todo el caos que hay ahora, todavía sigue existiendo la Iglesia Católica, ¿no? En parte gracias a esta base, ¿no? En parte, por supuesto, ¿no? Claro. Sí, además... por supuesto, la promesa de Cristo, sí. Claro, prevalecerá. Fundamental la promesa de Cristo, ¿no?
Claro. La iglesia no morirá. Sí, sí, sí. Pero impregna todo. El mismo Claro. autor que les vengo citando nos dice que la reconciliación entre el cristianismo y la tradición clásica en los siglos IV y V, que encuentra su expresión en la Lástima que cultura patrística no ayudó y en la mucho la poesía conexión. Bueno, cristiana. sí, perdón. La misma Da para poesía otro cristiana. programa, padre. Da para otro programa. Y Sí. ya lo creo. Sí, ya lo creo. Pero para varios más sí, porque es muy interesante. Digo, como si volviéramos nosotros a estas semina verbi, como decía San Agustín, a estas semillas del verbo que ya tenemos y que están en nuestras bases, podríamos nuevamente volver a restaurar muchas cosas, ¿no? Sí, sí, muy interesante. Y bueno, y no está de más, porque hoy es una fecha muy importante para nosotros, la del 2 de abril, Claro. sacar a relucir la noción de patriotismo, que es una noción greco-romana. Muchas veces, modernamente, se nos lo confunde con una mentalidad racionalista, como que tiene su origen en el movimiento romántico del siglo XIX, que ahí nacen los nacionalismos exacerbados, y que entonces el concepto de patria es un invento. Y no es así. El concepto de patria es un concepto que no es un concepto creado por el hombre, sino que es algo que subyace a la realidad, que existe en las cosas, y los griegos y los romanos lo vieron. Entonces tenemos la poesía de Tirteo en Esparta, siglo VII a.C., donde nos habla de la belleza de los soldados que se entregan por su patria. Tenemos la poesía de Horacio, que nos dice dulce y bello es morir por la patria, ¿no? Frase que es tomada por poetas modernos. En el siglo XX, lamentablemente, es tomada sarcásticamente por poetas decepcionados. Un anglosajón, ¿no? Owen toma y se la hace famosa esa frase y la usa sarcásticamente, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial. Pero el concepto de patria ha sido vilipendiado incluso por corrientes supuestamente católicas que se dicen tradicionalistas y aspiran. Perdón, ¿por quién decías en el siglo XX? En el siglo XX, Owen, un poeta inglés, en el año 1920, escribe una poesía que arranca con esa frase de Horacio: dulce y bello es morir por la patria. Pero la utiliza sarcásticamente porque después sigue ese poema contando las atrocidades que él había vivido en la lucha de trincheras de la Primera Guerra Mundial. Es una tergiversación del sublime concepto que Horacio utilizó al decir esa frase, que encima es tomada de los griegos, no literalmente, pero es muy parecida a un poema de Tirteo, que era un poeta espartano, que cantaba odas en la época de las guerras mesenias, que se llaman unas guerras que ocurren en el año 600 y pico antes de Cristo, y es donde por primera vez se plasma, por lo menos con testimonios documentales que nos quedan a partir de esa poesía, ¿no? Por primera vez se plasma el ideal guerrero que lucha por la patria, no solo por el héroe solitario, ¿no? Como Aquiles, que peleaba en duelos singulares, sino que acá aparecen los héroes, pero que no son por su honor sino que es por la comunidad. Eso es cantado por Tirteo, es tomado por Pericles, lo vemos también en el discurso que da a los caídos por la patria en las guerras contra los persas. Estamos hablando del siglo V a.C., es tomado por Horacio, que es latino, de la época de Augusto, y vemos que no es la patria un invento del siglo XIX, del romanticismo que exacerba los nacionalismos, como nos hacen creer, o dicen, pretenden decir, algunas corrientes tradicionalistas que pretenden hacer valer como única tradición válida la del Imperio Español, y que todo lo que vino después es desgregante del Imperio Español, y que en consecuencia el concepto de patria es un concepto mezquino. Es un discurso lamentablemente muy de moda, pero superficial, en el cual se pretende figurar como que nuestra única identidad la tenemos en que somos parte del Imperio Español,
que no entienden o no logran ver la realidad. Y en el fondo son tan racionalistas como los que atacan el concepto de patria desde otro ángulo, ¿no? Los cosmopolitas. Ellos al atacarla desde el punto de vista incurren en un racionalismo al seleccionar la identidad en el plano histórico que ellos eligen. Entonces agarran los Habsburgos y dicen que de Carlos V para acá, bueno, ese es el verdadero ideario al cual nosotros respondemos, y salen a relucir, ¿no? Sus ideales así monárquicos, y no se dan cuenta que nosotros hemos nacido en una tierra que ha sido regada con sangre, tenemos nuestros santos y mártires, y que tenemos nuestros hitos, y la guerra de Malvinas es uno de esos hitos que es ni más ni menos que también providencial. Por eso viene al caso relacionarlo con el concepto de patria greco-latino, ¿no? Claro. Bueno, querido Francisco, muy bueno. Lástima que hemos tenido intervenciones, no sé de qué enemigo, en el audio. Ay, Dios mío, qué pena. Bueno, Francisco, ha sido muy bueno. Tenemos gracias. Muchas gracias. No, muchas gracias. Sería bueno después ver alguna parte de esto, porque es tan extenso y tan rico, porque toda la Edad Media, que ha sido tenida como algo malo, se ha basado en esto, y por eso ha sido la edad mayor, teocéntrica por excelencia, gracias en gran parte a este cimiento, ¿no? A este cimiento. Sí, qué bueno. La verdad, un placer. Bueno, igualmente, un placer. Yo mil disculpas por lo que hemos estado con estos problemas de audio, ¿no? Igual pudimos completar. Gracias. Exacto, le damos la bendición, le pedimos a la Virgen que cubra nuestra patria, por nuestros héroes caídos en Malvinas, por los que viven también, que han sido tan incomprendidos, para que comprendamos el ser de nuestra patria, para que comprendamos lo que decía San Martín, que seremos los que debemos de ser, y si no seremos nada. Bueno, tratemos de volver al ser de nuestra patria, ¿no? De nuestro occidente, que arranca desde donde vos dijiste, ¿no? Arranca de esas raíces tan importantes terrenales, pero que hicieron la grandeza de nuestro occidente, y que ahora estamos bastante alejados, pero hay que volver, hay que volver. Bueno, les doy la bendición todopoderoso del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Francisco, muchas gracias, y Lidia, y permanezca para siempre. Gracias. Gracias. Amén. Viva la patria. Gracias. Viva la patria. Entre las calles de un pueblo de tierra y amor, tallan que tallan sus manos. Entre los mates cebados, un simple quebracho que espera ser Dios. Qué dichoso árbol. Él es curita de un pueblo derramando amor. Él es sotana, él es viento. Él es bandera de encuentro que juntos flamean hacia el Redentor. Qué amigo que tengo. Camina zapato de encuentro con la cruz que ilumina tu pecho. San Francisco, solano en tu cuerpo, violinero viejo. Camina llamando a María, pa' que teja tu santa armonía, que en tus rezos tú sigas creciendo, hombre del silencio.